¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un estudio más del escrito está. Este es el predicador Selvin Cruz quien les habla. Hoy le nombraremos a esta enseñanza Tomados y Dejados. En esta enseñanza de hoy estudiaremos quién será tomado y quién será dejado. Pero antes vamos a pedir la guía del Espíritu Santo en nuestro estudio. Padre eterno, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de estar aquí estudiando tu palabra, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que guíe nuestro entendimiento para poder interpretar el texto bíblico tal y como tú quieres que sea interpretado. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros durante estos estudios, y a todo aquel que vea estas enseñanzas también puedas guiarle a toda la verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entraremos ya en materia con este tema, y como les dije, quién será tomado y quién será dejado. Y vamos a ir directamente al texto. En Lucas capítulo 17, verso 34 al verso 36, hay un texto el cual ha sido muy mal interpretado. Hay poco ejercicio exegético en la postura evangélica pentecostal. El texto de Lucas es paralelo con Mateo. Eso significa que debemos considerar ambos pasajes para establecer una interpretación. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, verso 39 al versículo 41. Y leo: Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahora veamos en Lucas capítulo 17, verso 34 al 36, y dice: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Además de esto, en el contexto de Lucas 17, no toman en cuenta todos los versículos para esta interpretación. Es decir, los sacan de contexto. ¿Qué dicen los versos 26 al versículo 30? Leo: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y ¿qué cosa? Los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y ¿qué cosa? Los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas está considerando el discurso de Mateo. Notamos el verso de Lucas 11:27, que viene a ser el paralelo de Mateo capítulo 24, verso 39. Y en ambos evangelios afirman lo mismo. Lucas 17, verso 27 dice: Vino el diluvio y los destruyó a todos. Mateo capítulo 24, verso 39 dice: Vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, en ambos evangelios, el verbo tomado
que es el equivalente en Mateo a llevar a todos, y en Lucas es equivalente a destruyó a todos, no es otra cosa sino una referencia de juicio de parte de Dios. Pero aquí hay un grande problema. ¿Y saben cuál es? Hay una palabra que tenemos que incluir, que es la palabra usada cuando se habla de Lucas 17 y Mateo 24. Y es la palabra arrebatamiento. El sistema de interpretación dispensacional confunde a muchos intérpretes de las Escrituras. En esta explicación mezclan versículos sacándolos fuera de contexto, y términos como arrebatamiento lo confunden con levantamiento y se presenta muy oscuro, ya que también genera confusión con la segunda venida y el día que el Hijo del Hombre se manifieste, o, como dice en los otros pasajes, el día del Señor. El lector dispensacional ve dos eventos separados por 7 años. El primero vendrá a ser el arrebatamiento de la iglesia, conocido como el rapto secreto, como lo interpretan, levantamiento de la iglesia. Este rapto sería antes de la gran tribulación. Y el otro evento sería la segunda venida, o también, como dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o simplemente el día del Señor. Bien, ahora veamos Lucas capítulo 17, del versículo 26 al versículo 35, para verlo en su contexto. Y lo leeré como es interpretado, como es predicado hoy día. Uno es tomado, el que es tomado es el que es tomado en el rapto, y el otro que es dejado a sufrir la gran tribulación, que también predican que es la salida del anticristo en un futuro. Lo cierto es que en el contexto de ambos pasajes refieren a que ser tomado equivale a ser llevado a juicio, y el que es dejado es el creyente que es dejado vivo en la venida del Señor para entrar en la eternidad. Es el que se salva del juicio, como en el ejemplo de los días de Noé. Los que fueron tomados fueron los destruidos en juicio, mientras que Noé y su familia quedaron vivos para ser salvados del diluvio. Y en el contexto de Mateo capítulo 24, del verso 40 al 41, el pasaje sitúa al uno será tomado y otro será dejado después de la gran tribulación, y no antes de ella. Pues así lo dice en el verso 29. Leamos. E inmediatamente de la gran tribulación de aquellos días. Josué capítulo 8, verso 8 dice: y cuando la hayas tomado, le prenderás fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Verso 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. ¿Notaron aquí en este texto de Josué? Dice que y cuando hayáis tomado, la palabra tomado está en el mismo contexto. Tomado es cuando le prenderás fuego y la destruirás, la emboscada, y tomó la ciudad. Todo eso es en el mismito contexto. La palabra tomado siempre es usada en destrucción. Ahora iremos a Josué capítulo 10 y leeremos en el versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había, ¿qué cosa? Tomado a Ai y le había asolado. ¿Ya notaron? Está relacionado tomado con asolado, como había hecho a Jericó y a su rey.
El texto nos está diciendo claritamente que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai. O sea, la había tomado, pero él se acuerda que también había sido tomada Jericó. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que fue destruida también. Aquí dice que fue tomada Ai como Jericó. Leamos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío y el pueblo cayó a plomo y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí. ¿Y qué hicieron? Y la tomaron. ¿Y con qué está relacionado la palabra tomaron? Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. ¿Y qué cosa hicieron después? Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre. Veamos otra destrucción donde se usa la palabra tomado. Ahora leamos en otro lugar donde también se usa la palabra tomados y está relacionado con otra destrucción. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12 y empezaremos leyendo en el versículo 27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba. ¿Qué cosa dice? Y he tomado la ciudad de las aguas. Verso 28. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad. ¿Y qué cosa le dijo? Tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Verso 29. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba. ¿Y qué le hizo? ¿La dejó? No. ¿La salvó? No. Y combatió contra ella. ¿Y qué cosa hizo? Y la tomó. Leamos otro más. En 1 de Reyes, capítulo 9, verso 16, dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó. ¿Qué le había hecho? La tomó. ¿Cuál es el equivalente a tomar? La quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. La palabra tomado siempre aparece en el contexto de juicio, donde una ciudad o una nación es juiciada y es destruida de parte de Dios. Así que cuando leemos en el contexto nos damos cuenta que la palabra tomado siempre está relacionado con destrucción, con fuego, con juicio. Ahora leamos en 2 de Crónicas capítulo 28 verso 18 y leo: Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá. ¿Y qué cosa habían hecho? Habían tomado Bet Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Tima también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ella. ¿Qué les habían hecho? La habían tomado, la habían sitiado, habían tomado el control. Verso 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También el salmista David usó la misma terminología, tomado en el contexto de juicio. Y vamos a irnos al Salmo capítulo 9, verso 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue, ¿qué cosa? Tomado su pie. Verso 16. Jehová se ha hecho conocer en el
juicio que ejecutó. ¿Qué está diciendo el salmista? Que cuando algo en la Biblia dice y fue tomado o fue destruido, tiene que ver siempre con juicio, cuando Dios ejecuta juicio contra los impíos. Leeré nuevamente el versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higayón Selah. Verso 17. Los malos serán, ¿qué cosa? Trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que la palabra tomados es juicio de Dios, es destrucción, a menudo destrucción con fuego. En el contexto de toda la Biblia encontramos que no es como hoy se interpreta. Ahora haremos una larga lectura en Isaías capítulo 13 y vamos a notar que todas las veces que viene la palabra tomados siempre está en contexto con destrucción. Y leo: cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea, ¿qué cosa? Tomado, caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como ¿qué cosa? Como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Ahora, si notaron que en la destrucción de Babilonia se compara a la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Jehová mandó juicio de destrucción. Es claro, en el contexto de toda la Biblia, la palabra tomados siempre está relacionada con los juicios de Jehová, siempre está relacionada con destrucción. Ahora vamos a Jeremías capítulo 51 y leo así. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. ¿Ha despertado quién? Jehová, el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es, ¿qué cosa? Tomada. Todo el contexto es destrucción y la ciudad será tomada por todas partes. Y los vados fueron, ¿qué cosa? Tomados, y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Como fue apresada Babilonia y fue tomada nuevamente. ¿Será que Dios nos quiere dar a entender qué es lo que significa la palabra tomado en la Biblia? Yo creo que sí. Y dice: y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. ¿Y qué cosa? Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Y en el verso 45 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. ¿Están notando este texto? Dice que los que se salven salvarán su vida, porque el que está atacando esto es Jehová mismo, la ira de Jehová. Y lo que ha sucedido es que fue tomada, estos fueron tomados por la destrucción. Ahora, noten que este versículo está en Apocalipsis 18, verso 4, donde dice: salid de ella, pueblo mío. Hay una Babilonia moderna, la madre y las hijas enseñando doctrinas erróneas que no están en la Escritura. Están enseñando, por ejemplo, que tomados significa los que se van con Cristo, y los dejados son los que quedan vivos
a sufrir la gran tribulación. Eso no es lo que estamos encontrando en el texto bíblico, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Tanto el pasaje de Lucas como el de Mateo es muy atractivo para un intérprete dispensacional con poca instrucción teológica. Aún en su sistema dispensacional, quizás ven el término de ser tomado o recogido, un parecido a ser arrebatado, cosa que no es bíblica, porque no tiene apoyo en el contexto bíblico. Y Jesús siempre habló con el escrito está. Y acabamos de revisar todos estos eventos de destrucción en el Antiguo Testamento, y siempre se usó la palabra tomados en el contexto de juicio de parte de Dios a los impíos. El pasaje es claro y sin problemas para interpretarlo respecto a que los tomados son los que rechazaron el evangelio, y el juicio de Dios escrito por los profetas llega a su cumplimiento. Tomaremos también en cuenta que cuando Jesús dio esta profecía en Mateo 24, lo hizo dentro del contexto de la destrucción de Jerusalén. Y la próxima vez los tomados y los dejados es en la venida de Jesús, como lo están interpretando, que es en la venida de Jesús que uno es tomado y se va con Cristo, y el dejado se queda a sufrir la gran tribulación con el anticristo. Pero Jesús lo dijo en el contexto de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mientras que los que son dejados fueron los que fueron salvados del juicio. Y estos fueron los cristianos que huyeron de Jerusalén a Pela y fueron salvos de aquella gran destrucción cuando fue tomada Jerusalén y fue destruido el templo. Para cerrar, vamos a cerrar este tema de esta forma. Uno será tomado y otro será dejado en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Cuando los romanos vinieron a destruir a Jerusalén, uno fue tomado y el otro fue dejado. Ahora, si yo les pregunto, cuando vinieron a destruir Jerusalén, ¿quién fue tomado y quién fue dejado? ¿A quién se llevaron los romanos? Los tomados fueron los destruidos. Los tomados fueron los muertos. Los tomados fueron los que fueron cuando se incendió el templo de Jerusalén. Fueron cuando se incendió Judea, cuando se incendió toda la ciudad de Jerusalén y el templo. Allí fue en ese contexto que Jesús dijo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, cuando ya vimos en el diluvio, los que fueron tomados fueron los que fueron tomados por la destrucción, fueron tomados por las aguas. ¿Y quiénes fueron dejados? Fue dejado Noé y 7 personas más. Fueron salvados. Los dejados son los salvados. Quienes fueron salvados en el momento de la destrucción de Jerusalén fueron los cristianos que escucharon claramente a Cristo cuando predicó en Mateo 24, y los apóstoles que estaban ahí, todos ellos sabían que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos tenían que huir a los montes. Y cuando ellos vieron eso, ellos se escaparon. Ellos fueron los que fueron dejados vivos. Ahora, ¿quiénes fueron los tomados? Bueno, cuando Israel los judíos se fueron en contra del ejército romano a pelear, porque vieron que se habían retirado, fue cuando ellos atacaron. Entonces regresó el general Tito, el príncipe romano, y destruyó a Jerusalén. Y como ya sabemos, en el Antiguo Testamento la palabra tomados está asociada con destrucción, con fuego, con juicio de parte de Dios. Y fue lo que dijo Jesús en Mateo 23, cuando él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Ni un cristiano pereció porque se fueron a huir a la ciudad llamada Pela. Ahí encontraron auxilio ellos. Y todos los que se opusieron al imperio romano fueron destruidos, fueron asesinados, fueron quemados en Jerusalén y en el templo. Ahora, en la venida de Jesús, ¿cómo será? Uno será tomado y el otro será dejado. Como ya sabemos el contexto, los tomados son los destruidos en la venida de Jesús, porque Jesús dice que Él enviará sus ángeles a recoger sus escogidos. Y si Jesús enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos, esos son los que son dejados vivos, y los otros
son destruidos en la venida de Jesús. Espero que este estudio haya sido de mucha edificación, de mucho conocimiento de la palabra de Dios, y si así lo es, por favor, comparte este video con otras personas que no tengan acceso a estas enseñanzas, y así estarás también compartiendo el Evangelio, compartiendo el escrito está. Nos veremos hasta la próxima. Que el Señor Jesús les bendiga.